Hoy nos encontramos con un chico de España que hace cosplay en Japón. Ahora nos explicará un poco de cómo son algunas de sus compras y movidas en el ámbito cosplayer. Y terminaremos haciéndole una pequeña entrevista para saber un poco más de su vida personal. Buenas, ¿qué tal, Pablo? Buenas, ¿todo bien? Muy buenas. Pues aquí estoy en una de mis clásicas tiendas de pelucas aquí en Japón. Os voy a enseñar un poquito. ¡Hostia! Estas son cosas, necesidades de cosplayer, claro, para que lo puedas comprar aunque la tienda esté cerrada. Esto es para taparte las tetas cuando vas de personaje masculino las chicas. Sí. Entonces tiene una cosa aquí que le aprieta a los pechos, ¿no? Ah, es para que la peluca no te salga por detrás, sino que se te pega. Esto, por ejemplo, lo uso mucho, ¿vale? Esto se hace para, por ejemplo, los ojos, cuando un personaje tiene los ojos como más para arriba o un poco así. Por ejemplo, así para hacerte más marcada lo que es el mentón. Y bueno, toallitas desmaquilladoras, un peluche, y esto, por ejemplo, es el típico spray para hacer pelucas. Está muy bien que esto esté aquí fuera porque tienes una urgencia a las 2 de la mañana. Estamos en esta tienda que venden millones de pelucas, o sea, es impresionante porque de todos los colores, de todas las formas, incluso distintos tonos, no, es una locura, nunca vi esto en mi vida. Estoy buscando una peluca de Howl Moving Castle. Voy a hacer cosplay dentro de un par de semanas, es un evento que estoy invitado. Vamos a buscar el color exacto que quiero para la peluca. Clásicamente, pues mirando aquí fotos de referencia. Es un amarillo, pero también quiero que sea un poco como anaranjado. Entonces puede que este esté muy bien también. Que esta es un pelín más larga así, tiene como menos pelo, va a caer mejor, tiene mejor caída. No, pero yo creo que esta está bien. Sí, yo soy más o menos conocido aquí en Japón. Yo, por ejemplo, voy a Taiwán y soy muy famoso. En Taiwán, cuando fui a Hong Kong. Es que una peluca sirve para un solo personaje. Yo intento reciclar todo lo que puedo. Entonces tengo una caja que se llama de pelucas. A ver, es que este color es más el que pega, es mucho más como príncipe. Estos son lo que son pelucas que ya tienen ellos estiladas. La gente puede pagar para que te las estilen. Que, bueno, como veis hay un montón de tiendas de pelucas, de mínimo 5 en Ikebukuro, tiendas de cosplay de segunda mano, donde venden partes de cosplays. Hacer cosplay en Japón, yo siempre lo digo, ¿vale? Es muy fácil porque literalmente el día antes de tu fotos o tu evento, tú vas, lo compras todo, te vas para casa y el día siguiente puedes hacer cosplay. La gente de fuera pues tiene que pedir un AliExpress, lo busca en eBay, lo compra en no sé dónde, lo hacen ellos, tienen que esperar, efectivamente. Aquí yo mañana quiero hacerlo, me compro la peluca ahora, mañana lo hago. Entonces es una diferencia muy grande que tenemos aquí en Japón, ¿no? Bueno, el cosplay es todo mentira, nosotros nos dedicamos a mentir. Cuanto más mientas, mejor cosplay es en general, ¿no? ¿Qué pasa? Esto parte desde primero que tú te maquillas, que te pones tus cosas, tal y cual, tú posas. Yo cuando ves que poso tengo unos reels también de cómo posar. En general tú posas pareciendo que eres como más alto, más largo, más esbelto. Son un montón de estrategias, la nariz, la cara, cómo posar, todo eso es mentir. Luego la mayoría de la gente, sobre todo aquí en Asia, se edita muchísimo con Photoshop y sobre todo en el tema de los reels, hoy día con herramientas como CapCut, se empiezan a hacer el cuerpo chiquitito, los ojos no sé qué, aparentar ese modelo ideal que nosotros tenemos de la cara del personaje en internet. Ya un poco estáis viendo, supongo, el tema de que yo me dedico mucho a cosplay aquí en Japón, a hacer cosplay en Japón, a hacer mucho cosplay y enseñárselo a todo el mundo en internet. Y también, por ejemplo, voy mucho a eventos, voy de invitado, voy a eventos internacionales, tengo mis propios photobooths, tengo mi propio merchandising. La gente del mundo del cosplay se consume muy rápido, la gente se cansa muy rápido, es muy difícil crear comunidades. Y os voy a contar, cuando me volví viral, qué es lo que pasó, porque es una cosa súper curiosa, pero era un vídeo en el cual yo decía que la gente es... eres feo porque quieres, ¿vale? Era el reel. El vídeo realmente no quería decir como que la gente era fea, sino era porque mucha gente me dice: guau, Clau, a ti te quedan muy bien los cosplays porque eres muy guapo. Y yo no quería decir que es que yo sea guapo, sino como que yo hago mucho esfuerzo, hay que hacer mucho esfuerzo para que los cosplays te queden como a mí me quedan. Todos los pelos de la piel, que dirás, sí, puede ser peludo, ok, muy bien, pero internet no quiere ver cosplayers peludos, lo siento. Cuando te dedicas a esto, hay ciertos estándares que si no cumples, la gente te va a hacer skip en tu vídeo, en tu foto. Y esto es así, la gente quiere ver una cara idealizada en internet. Una cara, un cuerpo, todo esto está relacionado con el sexo, en fin, no voy a entrar en detalles. Me intentaron cancelar la comunidad porque el cosplay para todo el mundo y estoy de acuerdísimo, el cosplay lo puede hacer cualquier persona, todo el mundo lo puede hacer a su manera, pero yo en concreto que me dedico a ello y que necesito sacar unos números, sacar unos beneficios, porque invierto mucho tiempo, dinero, que luego quiero vender mis libros, quiero vender merchandising, quiero que me inviten al evento, todas esas cosas. Entonces yo tengo que hacer un montón de esfuerzo que la mayoría de la gente pues no tiene por qué hacer y está perfecto. El caso es que el vídeo se viralizó por toda esa mierda, todo ese fling que se montó, porque a la gente no le importa el cosplay, le gusta el salseo. En general, el tema de creación de contenido es una cosa que, bueno, está bien de vez en cuando también hablar sin filtro. La gente no lo sabe, no lo entiende, porque ellos están al otro lado del móvil simplemente viendo, consumiendo, ellos son consumidores. Y yo, por ejemplo, siempre me lo preguntan, Clau, tú eres famoso, ¿no? Y es como,
La fama es muy relativa realmente. En este mundillo la gente que es famosa de verdad se mueve en números mucho más grandes, rollo siempre más de 100.000 followers. Mis fans duran de media 2 meses. Entran muy fuertes. Buah, te encontré el amor de mi vida, es lo mejor que me ha pasado, estoy enamorado, cásate conmigo, amo tus cosplays, te apoyaré siempre de por vida. Soy diferente, cuando me dicen la frase, soy diferente a todos los demás, yo me quedaré siempre contigo. Y como todos suelen durar 2 meses aproximadamente, de una intensidad muy grande, luego van bajando, se suscriben, se desuscriben, ya no se pasan, ya no comparten, hasta que algún día llegan a un follow. Y entonces vivo continuamente en ese ciclo de meter fans nuevos que duran 2 meses y tienes que meter más fans de los que se van yendo para intentar crecer. Y esa es la dura vida del creador de contenido de cosplay en redes sociales. ¿Cómo te llamas y de dónde sos? Muy buenas, me llamo David, pero me conoceréis más como Clow. Soy de España, nací en Madrid, aunque he vivido toda mi vida en Málaga, que está al sur de España, Andalucía. Y llevo 10 años aquí en Japón, trabajo aquí en Japón, ahora os puedo contar un poquito más de mi vida y sobre todo me dedico a hacer un montón de contenido relacionado con cosplay en redes sociales. ¿De qué trabajas y si estudiaste, te sirve tu título en Japón? Tengo otro trabajo que también lo bueno es que me gusta mucho y es el motivo originalmente por el cual yo venía a Japón. Soy programador de videojuegos y trabajo en una empresa que a lo mejor os suena, que se llama Square Enix. Trabajé en Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, he trabajado en proyectos muy grandes de la empresa. O sea, yo realmente estudié en la Universidad de España, programación general, o sea, realmente era informático de sistemas y cuando vine aquí empecé a trabajar de programador de videojuegos. Y la verdad es que ha sido un largo camino hasta que he llegado aquí, pero es algo que me gusta mucho, me llena mucho porque a fin de cuentas, para mí tanto como la creación de cosplay, la creación de contenido o hacer videojuegos es parte de lo mismo porque es creación de entretenimiento. Yo soy una persona que vive del entretenimiento, quiere entretener a la gente y por eso pues me dedico a crear esto. Si hace falta estudiar, efectivamente, creo que sí, sobre todo porque, y eso se explico a todo el mundo que quiere venir a Japón, a quedarse a vivir a Japón, para conseguir un visado es mucho más fácil si tú tienes una carrera. O estudié en Japón lo que se llama un Senmongako, que es como una especie de ciclo formativo, FP se llama en España, en el cual pues tú lo estudias aquí, son 2 años, vale mucho dinero, pero cuando sales de ahí entras en el sistema de Shukatsu japonés, en el cual entras a una empresa, entras de Shinsetsu que se llama, entras de nuevito y te enseñan y entonces vas ascendiendo, vas aprendiendo mucho, al principio te pagan una mierda, es un mundo muy duro, pero realmente luego al final vas ascendiendo y al final pues puedes tener un buen puesto. Y yo por ejemplo en mi caso siempre cuento mi anécdota de que yo vine de España con una carrera, yo había trabajado incluso en España, pero cuando vine aquí a Japón yo no podía entrar en ninguna empresa de videojuegos porque no tenía experiencia en el campo de los videojuegos y eché currículum en 17 empresas y todas me dijeron que no, solo pude entrar en una, que hacía juegos de móviles porque había hecho aplicaciones de móvil un poco, hice juegos de móvil, trabajé en un juego muy grande que se llama Pandori y de ahí ya pude entrar a Square Enix después de fallar 2 entrevistas anteriormente en el pasado y pude entrar a trabajar en videojuegos de consola. Aprendí un montón, trabajé en varios entornos, al final trabajé en un Real y he trabajado en el Remake, en el Rebirth y bueno, ahí sigo, y muy bien. Con respecto al salario, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Vos qué opinás? Bueno, esto es muy subjetivo y realmente yo recomendaré una cosa, siempre lo digo, cuando yo sobre todo streameaba mucho y demás, nunca seáis yo. Si queréis ganar dinero, tener éxito en la vida y demás, nunca seáis yo porque yo soy lo que se llama el tryharder en todo lo que hago en la vida y también haciendo videojuegos, por ejemplo. Hacer videojuegos, mucho trabajo, es muy bonito, pero no se paga bien. Realmente yo tengo un salario bueno, tengo unas buenas condiciones de trabajo, sobre todo en mi empresa actual, donde ahora han cambiado muchas cosas y ahora nos pagan las horas extra. Yo tengo un buen paquete de servicio donde me dan un viaje a mi país al año, buenas vacaciones dentro de lo que cabe. O sea, siempre se habla del black cookie, ¿no? Que se dice en Japón, que es las empresas que explotan a los trabajadores. Dentro de lo que cabe yo estoy en una buena empresa, que tengo buenas condiciones, pero yo, por ejemplo, cobraba antes más haciendo juegos de móvil. Y sé que hay otros informáticos que hacen otras cosas que cobran mucho más dinero que yo porque no se cobra tanto en videojuegos como se puede cobrar en otros campos. Por ejemplo, no se paga lo mismo en Japón que lo que se puede cobrar en Estados Unidos. Tengo un amigo que trabaja en Estados Unidos en el Call of Duty y su sueldo es 5 veces el mío. Claro, allí también la vida es 5 veces más cara. Aquí la vida es más cara, por ejemplo, que en LATAM, seguro, que en España, pero también los sueldos están más balanceados. Igualmente, no es un mal sueldo. Es decir, ahora ha subido mucho la vida y estamos todos en un trabajo un poco tenso de, bueno, la vida ha subido y los sueldos, ¿qué pasa? Pero en general creo que se paga bien, pero si quieres hacerte rico, no hagas videojuegos. ¿Algo que te guste y otra cosa que odies de Japón? Una cosa que me gusta mucho de los japoneses es como el respeto, esa distancia social, para bien y para mal. Creo que tiene las dos visiones. Porque, por ejemplo, los japoneses no te vienen a presionar. ¿Podemos quedar mañana? Y si te dicen sí, ok, pues quedas. Pero si no, te dicen, ah, bueno, pues ok, ya quedaremos. Pero, por ejemplo, los españoles esto es muy típico. ¿Cómo que no puedes quedar mañana? ¿Y por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Quedo hasta ahora. Y es como que te presionan mucho. En general, en Japón, la gente te mantiene como cierta distancia y te deja como mucho tranquilidad. Yo, por ejemplo, soy una persona muy ocupada porque tengo mi trabajo, luego tengo todo mi tema de creación de contenido, tengo photoshoot todos los fines de semana, tengo un montón de planes. Entonces, cuando un japonés quiere quedar conmigo, yo le digo, mira, perdón, es que
de aquí a los 3 sábados no tengo los planes ocupados. Y entonces lo entienden. En cambio los españoles como, ¿cómo que tienen los 3 sábados sus siguientes ocupados? Y no lo entienden. Eso, por ejemplo, es una cosa que me gusta mucho de los japoneses. Igual esa distancia social de los japoneses es muy difícil poder como tener un vínculo más afectivo con un japonés, por ejemplo, rollo de amistad, de que os contéis como cosas privadas, como que cuando tengáis problemas os lo contéis, sino que los japoneses tienen normalmente unas relaciones mucho más como fugaces, como, ah, qué bien, somos amigos, quedamos para beber cada 3 meses, de puta madre, todo ok y ya está, todo está bien. Y a lo mejor luego es tu amigo, de verdad, que ha pasado a veces, ha tenido una enfermedad, ha tenido un problema grave, lo ha dejado con su pareja y de repente te enteras más tarde, o a lo mejor se ha ido del trabajo y era como, guau, quedamos hace poco y ni siquiera nunca me dijo nada de esto. Entonces es una cosa como muy japonesa esa, que nunca te cuenten como sus problemas, porque tienen como esa distancia y como que ellos quedan contigo, pero es muy difícil llegar a superar todas esas capas, ¿no? Vi que en tu Instagram te dedicas mucho a hacer cosplays. ¿Cómo has visto eso en tu país y acá en Japón? Buah, es enormemente diferente, aunque creo que esa diferencia está cambiando. Japón es como el pionero del cosplay, entonces lo que nosotros vivimos ahora en Europa o en LATAM es como lo que en Japón era hace tiempo. Entonces Japón va como muy... De hecho diría Japón, pero sobre todo Asia, ¿no? Porque en China también el boom del cosplay es enorme. En Japón el cosplay es como algo que está muy extendido, está muy normalizado. Y yo creo que cada vez en Europa, en Occidente en general, se está normalizando más. Hace unos años, 4 frikis se vestían de cosplay, iban a los eventos, había como muy poca calidad, en cambio cada vez está subiendo mucho más la calidad, más gente lo hace, está más normalizado. Cualquier medio influencer se viste del personaje de moda de cosplay para su Instagram y todo el mundo sabe lo que es. Viene, yo qué sé, cualquier cantante famoso hoy día, no, es que yo veía anime en la tele, entonces me disfrazo. Y se disfrazan hoy día, entonces está mucho más normalizado. Aquí el cosplay es como algo que todo el mundo sabe lo que es. Entonces yo me disfrazo de Goyo Satoru por la calle y aquí todo el mundo me pide fotos. ¡Guau! ¡Qué Goyo, qué guay, qué va Goyo! ¡Ah! Y la gente sabe lo que es. Aquí está mucho más normalizado, pero por eso también está mucho más masificado que fuera de Japón. Entonces creo que es la principal diferencia muy grande y gracias a eso, pues, por ejemplo, aquí tenemos un montón de tiendas, de pelucas y un montón de cosas que a lo mejor veréis en este vídeo. Si no, ve el canal de Pablo, que va a ser un vídeo más largo de YouTube. Y ahí entonces, aquí está mucho más normalizado todo el tema del cosplay, mientras que en Occidente pues todavía es una cosa más, un poquito de nicho, ¿no? ¿Qué te trajo a Japón? ¿Cómo comenzó tu aventura? Yo trabajaba en España, trabajé un tiempo allí antes de venirme a Japón y yo hacía una cosa que no me motivaba especialmente. Cuando, bueno, pasaron cosas y al final me quedé como sin trabajo, aproveché esa oportunidad para venirme a Japón y yo pensé, digo, yo estoy dedicando más de 8 horas al día a algo que no me importa, estoy como perdiendo mi vida, ¿no? Digo, quiero dedicarme a algo que me guste, que me llene de verdad y entonces fue por lo que dije, guau, yo había estudiado japonés, me gustaban muchísimo los videojuegos, yo mi primer videojuego RPG así fue Final Fantasy VII y eran como, guau, a mí me gustaría hacer juegos como estos, Final Fantasy VII, que me gustaban en esa época de la Play y demás. Y dije, me voy a ir a Japón y yo que he estudiado informática y voy a intentar a ver si puedo trabajar haciendo videojuegos en Japón. Y entonces me vine, yo además había estudiado japonés, mejoré mi japonés, me sacó el Noken N2 y ya ahí lo intento. Entonces me vine, me apunté a una academia, busqué trabajo, encontré trabajo y fue como un camino progresivo y la verdad es que estoy muy contento con el progreso, pero al final yo vine a Japón a buscar trabajo, encontré y sigo trabajando aquí. ¿Cómo fueron tus inicios por el cosplay? Soy muy otaku, ¿vale? Entonces, a mí cuando me gustan mucho las cosas, quiero de alguna manera expresar mi amor. Y para eso, normalmente la gente que se le da bien dibujar, pues hace fanarts y dibuja. Pero yo soy horrible dibujando, ¿vale? Entonces, yo cuando era pequeño dibujaba muy bien, pero desde que descubrí la computadora, el ordenador, se acabó mi vida dibujando. Ya me dediqué al ordenador ahí, pim, pam, pam, y entonces me volví muy mal dibujando. Me gustan estos juegos, me gustan estas series, quiero hacer algo, pero no puedo dibujar. Ah, ¿y si hago cosplay? Entonces, al principio empecé a hacer cosplay para conocer gente. De hecho, en Japón aprendí japonés de verdad, hice amigos, me fui de fiesta, hice un montón de cosas gracias al cosplay. Creo que es una herramienta de comunicación muy buena para conocer gente en el país que sea, de la nacionalidad que sea. Ah, me gusta tu personaje, me gusta esta serie. Entonces, ahí tienes un tema de conversación, ¿no? Entonces es una herramienta de comunicación súper potente. Yo voy con fotógrafos, a estudios, a localizaciones y yo me dedico a recrear esas series, esos personajes en la realidad, porque me gusta, ¿vale? Algo que empezó como una afición, para mí se ha convertido ya como una especie de trabajo. Yo el cosplay me lo tomo como un trabajo. En Japón la mayoría de mis seguidores están en la red social ex Twitter. Yo he sido muy famoso aquí porque he ido a muchos eventos, he sido cosplayer oficial aquí en Japón también, yo gano dinerito con eso. Pero por ejemplo en Instagram la mayoría de mis seguidores son de Latinoamérica. Uno de mis sueños como influencer de cosplay en 2025 me gustaría poder visitar LATAM en un evento, ojalá invitado, invítenme por favor LATAM, porque yo aquí por ejemplo en Asia me muevo mucho en eventos que voy invitado, fui hace poco a Hong Kong, me invitaron también a Corea hace poco, España también este año de invitado, entonces uno de mis grandes retos es poder ser invitado
próximamente en Latam y espero verles por allá. ¿Cómo veías Japón antes de venir y ahora? Siempre digo una cosa, todos los países son los mejores países cuando vas de turista. Es que no tiene nada que ver, la gente que viene a Japón, últimamente viene muchísima gente, como wow, Glow, es el mejor país del mundo. Y digo, no te engañes, mejor país del mundo porque tú vienes de turista. Porque yo voy de turista a España y me parece el mejor país del mundo. Pero yo vivo en España, todos los problemas que tiene España. Imagino que en Latam pasa igual. Yo fui a Colombia el año pasado, no iba por evento ni work ni nada, sino un amigo por cosas privadas de que hizo una fiesta allí. Yo nunca había visitado, fui a Colombia y Colombia me pareció increíble, pero en Colombia también vi la parte pobre, por ejemplo, entonces no es el mejor país del mundo ni mucho menos. Todos los países cuando los visitas de turista son muy bonitos. Japón es precioso cuando vienes de turista. Traen mucha plata, traen mucho dinero y Japón es el mejor país del mundo. Te tratan bien, comes rico, los lugares espectaculares, compras lo que quieres. Es increíble, pero no es lo mismo que cuando vives aquí. Yo soy bastante realista, pero también no he perdido ese sueño de Japón bonito, porque sé que hay mucha gente que acaba después de... Llevo 10 años y hay gente que es como, bueno, estoy ya cansado, harto, lo que sea. A mí hay muchas cosas que no me gustan de Japón, pero en general creo que es un país muy bueno para vivir porque tiene muchas cosas buenas y si tú lo pones en una balanza, tiene sus cosas malas, pero tiene muchas cosas buenas, con lo cual hace que sea un buen país. Y además a mí en concreto, como persona que trabaja haciendo videojuegos, que le gustan los videojuegos japoneses, estoy muy contento aquí. Y luego por otro lado, como persona que hace cosplay, tengo muchas facilidades para hacer cosplay aquí, aunque también tengo un montón de cosas que son una mierda para hacer cosplay en Japón, como que yo no me puedo vestir aquí en la calle y salir a hacerme fotos porque te cancelan internet, tienes que pedir permiso, solo en los sitios determinados, hay que pagar mucho dinero, bla, bla, bla. Todas esas cosas de Japón son un poco coñazo. Entonces mi visión ha cambiado, es como, qué guay es Japón, pero también los japoneses de verdad. Japón, hay una cosa que siempre digo, perdón, me estoy enrollando muchísimo, pero por favor háganme presidente del gobierno de Japón o algo. Yo obligaría a que los japoneses estuviesen un mes fuera de Japón. Prácticamente el 99% de los japoneses no han visitado ninguna cultura que no sea la suya. Entonces ellos no entienden nada que no sea lo que está establecido. Entonces yo por ley, un Erasmus, ¿vale? En España tenemos como el Erasmus, que la gente se va a estudiar un mes. Todos los japoneses a un país indeterminado de otra cultura, donde tengan que ver otra cultura un mes. Te mandan a la India, te mandan a América, te mandan a Europa, te mandan a Argentina, donde quiera que sea. Y un japonés un mes allí viendo que las cosas son diferentes. Y probablemente este país cambiaría muchísimo y para mejor. Hay muchas personas que vienen un año a vivir a Japón, no sé si viste alguna entrevista. No. Muchos de ellos dicen que hay un problema, que los japoneses no saben hablar inglés, entonces ellos no pueden adaptarse. ¿Vos qué opinás? Yo creo que acá, como se habla japonés, se debería aprender japonés. Ya, yo soy muy tajante y es como, esto no es solo Japón, tú vas a América y no sabes hablar inglés y, a ver, es verdad que en América hay muchos latinos, a lo mejor creas tu propia comunidad o lo que sea, pero si tú quieres integrarte dentro del país y la cultura y la gente, tienes que hablar el idioma, por lo menos un poco. Y es verdad, los japoneses, si tú hablas un poquito de japonés, son muy buenos contigo, te tratan muy bien. Yo ya he comentado, he hecho amigos, he conocido un montón de gente, he ido a fiestas. De hecho, en las fiestas se aprende mucho japonés. Siempre lo digo, yo aprendí japonés en una academia, pero el japonés que yo estudiaba en la academia no es el japonés que sale en la calle. Y yo iba a fiestas de anime que se llaman aquí, los Anison, y los Anikura, qué buena. O sea, y ahí entonces hablaba japonés real en la calle y la gente me corregía, ¿no? Me decía, no, esto es Kyokazu Dori no Nihongo, no es un buen japonés, dilo así. Aprendí mucho. Pero claro, tú tienes que hablar con ellos, tú no puedes decir, hello, hola, konnichiwa, ramen tabetai. No, kawaii, eso no, tienes que tener un cierto nivel. Entonces, si quieres venir a Japón, por favor, estudia una base, un mínimo, algo para que tú te puedas lanzar. Yo conozco amigos que ahora hablan más o menos japonés y vinieron sabiendo un poquito, pero se lanzaron. Pero tú no puedes pretender no saber nada, venir a Japón, te hablan en inglés, lo siento, es que, es que no me hablaban en inglés. ¿Y qué? Cuando van a Argentina o a España, ¿habláis inglés? La mayoría no habla inglés. Pues es igual, tienes que un poco aprender el idioma si te quieres integrar. Entonces, un año después, nadie me hizo caso, no me entendía, qué mal me fue, me vuelvo, es el peor país. No, es un país como cualquier otro, de un montón de gente que no hablan otro idioma que no sea el suyo, así que, bueno, pues creo que deberías de estudiarlo, ¿no? ¿Qué recomendás a una persona que desea venir a vivir a Japón? Para empezar, lo que he dicho antes, estudiar japonés. Saber una base de japonés. Si quiere quedarse a trabajar, sé una persona muy realista. No te hagas castillitos en el cielo. Mucha gente, voy con la Working Holiday, estoy un año. De hecho, la Working Holiday creo que es una cosa muy buena porque te sirve para tantear. A mí me gusta Japón, podría vivir en este país, me gustaría seguir ahí. Y si no te gusta, te vuelves y te llevas la aventura de ese año y está perfecto. Para eso está. Tú tienes intención de, en el futuro, vivir aquí, porque lo he visto en muchos extranjeros, no solo en español, no solo en latinos. Si tienes la intención de vivir aquí, es muy importante que tengas estudios, una carrera universitaria para que te permita luego tener un visado. Si no, es muy difícil. Eso o mucho dinero. De hecho, iba a decir, también hace falta dinero, tener un colchón económico para poder vivir aquí de una manera
pues medio bien, porque además tú luego vas a buscar a lo mejor un baito para trabajar o cualquier cosa, pero tienes que tener ese colchón económico por lo que pueda pasar, porque Japón es un país muy gastoso, además es muy goloso, está lleno de esos pequeños gastos que, guau, esa figura, esa no sé qué, hoy voy a salir es muy caro, cenar de noche es muy caro en general, entonces si vives muy en tu casa encerrado comprando de convini, pues es barato, pero si quieres experimentar realmente Japón, es mucho dinero. Entonces, dinero, saber un poquito de japonés, mínimo un poquito, y luego si tienes con estudios porque quieres quedarte a trabajar, creo que una carrera universitaria, la que sea, para poder tener un visado es súper importante. Muchísimas gracias, Claude. Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado la entrevista y bueno, que sepáis que estoy en redes sociales creando un montón de contenido de cosplay, también cuento un montón de cosas de Japón. Yo también hacía muchos streamings en Twitch, últimamente, bueno, pues la vida no me da para más, pero bueno, me podéis encontrar, sobre todo estoy muy activo en Insta y en todas las redes sociales y podéis ver un montón de cosplays míos y todas mis aventuras por aquí, por Japón y un montón de países haciendo cosplay. Un saludo enorme. Bye bye.